Estamos con Alejo Chervonko, director de estrategias de inversiones para mercados emergentes de UBS. Muchas gracias, Alejo, por acompañarnos hoy día en Bloomberg en español. Qué gusto, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Mira, partamos por lo que está en la boca de todos después de este fin de semana de la bajada de Joe Biden y ahora el tema con Kamala Harris como la potencial nominada del Partido Demócrata y cómo refleja eso en mercados latinoamericanos, porque inmediatamente la gente está muy atenta a lo que pasa con el peso mexicano, con otros mercados. Aterrízalo por acá, por favor, Alejo. ¿Cómo no, Eduardo? Creo que lo primero por ahí es resaltar que nos hace ver relativamente bien a Latinoamérica y los latinoamericanos. Hay una convergencia en términos de riesgo político que estamos observando entre mercados en vías de desarrollo y mercados desarrollados, ¿no? Cualquier elección es hoy por hoy completamente es muy difícil de predecir, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos o en Europa. Concretamente a tu pregunta, en lo que se refiere al impacto económico financiero de la elección americana estadounidense sobre Latinoamérica, bueno, hay que tratar de analizar canales de contagio, canales de impacto. Y yo resaltaría dos principales. Uno es cómo se va a comportar la economía estadounidense si gana Trump o si gana los demócratas, Harris muy probablemente, y qué tipo de políticas públicas en lo que se refiere al intercambio comercial y la geopolítica adoptaría uno u otro. Y estos canales de contagio o de impacto, Eduardo, honestamente, muestran, eh, digamos, nos hacen llegar a conclusiones distintas respecto a lo que podría llegar a esperar Latinoamérica. Si ganan los republicanos, muy probablemente lo hagan con control del Congreso. En este caso, tienen mucha habilidad de implementar políticas públicas y esto daría lugar a una economía estadounidense que crece fuerte con un poco más de inflación. Esto no es necesariamente malo para Latinoamérica. Pero por otro lado, si ganan los republicanos con un control del Congreso, vamos a estar frente a una situación de eh, eh, poco apetito para mirar hacia afuera del país, muy poco atención hacia Latinoamérica, eh, ciertas áreas de potencial choque o conflicto con países como México, entre otros, por temas de intercambio comercial, inmigración, y esto no es tan bueno para la región. En el neto creo que va a ser un panorama diferenciado, va a depender mucho de qué país concretamente estamos hablando, eh, y mucha incertidumbre aquí está en adelante. De todas maneras, Alejo, hay un consenso en que la mirada está sobre México y cómo esto afecta al peso mexicano, a la situación de tasas ahí, al nearshoring. Háblame un poco sobre esto. ¿Ha habido declaraciones en el pasado? Por ejemplo, J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Trump, es visto como más proteccionista. Por lo menos ha hecho declaraciones de ese tipo. Em, ¿Cambia el escenario para México en particular? ¿Cómo se ve la cosa? Mira, yo creo que va a haber ruido en la campaña electoral, sin duda. México es una piñata fácil de, ¿no? Pegarle palazos durante la campaña electoral. Esto podría inyectar volatilidad en el peso, pero yo creo que si uno trata de mirar a través de este ruido y se plantea cuál es el outlook para México 2025-2026, en nuestro análisis hay tanta interconexión ya económica y social entre los dos países que perderían todos si se intentase separar o bifurcar un poco el futuro. Por lo tanto, nosotros creemos el outlook respecto a nearshoring, ally-shoring, continúa presente. Esto es un viento de cola para la economía mexicana. Creo que Claudia Sheinbaum lo entiende y lo va a intentar aprovechar. Eh, y por lo tanto, tenemos un panorama relativamente constructivo respecto al outlook económico y financiero de México, a pesar nuevamente de que sin duda va a haber ruido. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre de este año. Alejo, otro gran tema este año ha sido la perspectiva de tasas. Todos en América Latina están pendientes de lo que va a hacer la Fed y dependiendo de esas decisiones, qué va a hacer Banxico, qué puede hacer el Banco Central de Brasil, qué se puede hacer en Chile. ¿Cuál es tu visión con eso?
es valioso contextualizarlo, ¿no? Por primera vez en la historia financiera moderna, Latinoamérica le mostró al mundo cómo llevar a cabo política monetaria. Si te pones a pensar, Eduardo, el Banco Central de Brasil subió tasas de interés un año antes que la Fed y lo recortó por encima de un año antes que la Fed. Entonces, Latinoamérica está delante de la curva y se puede argumentar también que partes de Europa o el mundo desarrollado ya empezó a recortar tasas de interés hace meses. Pensemos en el Banco Central Europeo, el Banco Central Canadiense, el Banco Central de Suiza, de Suecia. Entonces, la Fed es de los últimos bancos centrales que resta comenzar este ciclo de recortes de tasa. Por la información que uno va recolectando hasta el momento, ya habría suficiente material como para justificar un recorte potencialmente en septiembre y si no va a ser en diciembre. Trabajamos con un escenario base de que la Fed va a recortar eh, gradualmente este año. Esto, por supuesto, genera una relajación de condiciones financieras en el mundo, algo que es positivo para, ¿no?, la región y aquellos en particular que buscan financiarse en dólares. Y en cuanto a tu visión como director de estrategia para mercados emergentes y en América Latina, danos como la visión de UBS, ¿dónde están? Porque se habla de América Latina como un todo, pero hay que distinguir. Son distintos los activos en Brasil, que Chile, Argentina y todo eso. ¿Dónde hay oportunidades? ¿Dónde se ven oportunidades por parte de UBS en América Latina? Como no, yo diría, Latinoamérica siempre ha sido tierra fértil para encontrar oportunidades en renta fija, ¿no? Y desde ese punto de vista, nuestra mayor convicción hoy por hoy está en tratar de encontrar eh, las mejores oportunidades para invertir en bonos en la región. Concretamente las encontramos en bonos corporativos de compañías excelentes que no están ubicadas en un solo país, Eduardo, sino que están desperdigadas por toda la región, que tienen equipos de administración muy bien entrenados, que tienen hojas de balance muy sanas y que están injustamente, creemos nosotros, siendo negativamente afectadas en términos de evaluaciones comparados con empresas comparables nuevamente en el mundo desarrollado. Entonces, esa es nuestra mayor convicción. Eh, en lo que se refiere a bonos soberanos, mantenemos un view relativamente optimista de la Argentina en cuanto a, ¿no?, las reformas estructurales que ya se han logrado aprobar y las que muy probablemente puedan ser implementadas de aquí en adelante. El mundo de las acciones, hay que reconocerlo, Latinoamérica está muy barato, ¿no? Ya sea uno se fije en los múltiplos precio-utilidades que exhibe Brasil, o que exhibe México, o que exhibe Chile, ¿no?, los tres principales mercados accionarios de la región, muy baratos. Al inversor que tenga paciencia, vale la pena tener exposición, porque históricamente si uno compra barato en lo que se refiere a acciones, con el tiempo los resultados se dan. Ahora, lo que nos falta en el corto plazo son disparadores. No hay disparadores claves, sigue habiendo bastante ruido político en la región. Entonces, no tenemos convicción de que esto dé resultados mirando a 3, 6 o 9 meses, pero si uno tiene paciencia, dado lo barato que está el universo de las acciones en la región, creo que vale la pena tener exposición. Un sector que se ha dicho que no está nada de barato es bueno, depende de cómo se le mida el sector tecnológico en Estados Unidos. Las acciones como Nvidia, las acciones como Alphabet, Apple, todo eso. Con esto de la burbuja de que se habla de la inteligencia artificial, ¿por qué lado estás tú? ¿Te declaras como hay una burbuja o se justifican estas valuaciones en el sector tecnológico? A mí el tema ese, Eduardo, me fascina. Me gusta estudiar históricamente el comportamiento humano en mercados financieros, la generación de burbujas especulativas que son una constante en la historia financiera que hemos vivido y de muchos años atrás. Concretamente a tu pregunta, yo no creo que en este preciso momento, cuando estamos grabando este segmento, estemos en una burbuja especulativa en el área de inteligencia artificial. Sin embargo, creo que la inteligencia artificial, como toda nueva tecnología, entre comillas, sexy, disruptiva, es tierra fértil para que eventualmente se desarrolle algún tipo de exceso o burbuja. ¿Cuáles son algunos elementos que
nos pueden ayudar a identificar una burbuja. Si llega y cuándo llega, diría, número uno, valuaciones extremadamente altas. Hoy las valuaciones son altas, pero no extremas. Número dos, el uso de apalancamiento para comprar este tipo de compañías. Hoy por hoy no hay uso excesivo de apalancamiento. Número tres, diría que entren nuevos participantes al mercado, gente que nunca ha comprado una acción en su vida, de repente se pone a comprar acciones. Otra manera de interpretarlo es uno empieza a subirse un taxi y recibe recomendaciones de inversión de inteligencia artificial de un taxista o de un peluquero. No, no es para menospreciar, estoy hablando de gente que no ha estudiado y no ha entendido, que se sume un poco a la historia. Eh, lo otro que hay que reconocer es que las burbujas tienen que estar correlacionadas con si hay dinero fácil o dinero difícil. Cuando hay dinero fácil, entra aire a la burbuja. Cuando hay dinero difícil, la probabilidad de que la burbuja explote suba. Hoy, con tasas de interés en Estados Unidos de referencia de 5,5%, el dinero no es tan fácil, ¿no? ¿Puede esto cambiar? Como tu pregunta anterior, si la Fed empieza a recortar tasas, sí puede esto cambiar. Entonces, conclusión, no estamos en burbuja hoy. Puede que se desarrolle una, hay que seguirlo muy, muy de cerca. Esto puede cambiar en 3, 6, 9 meses, sin lugar a dudas. Muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español.